Bien, amigas y amigos, como habíamos anunciado, tenemos en este primer segmento de Palabra Libre a dos distinguidos invitados, queridos amigos, y además buenos analistas políticos, a nuestro colega periodista y decano del Colegio Nacional, del gremio más importante que nos agrupa a los hombres y mujeres de prensa, Max Obregón Rossi. Max, muchísimas gracias por estar con nosotros. César, buenas noches. Y a Renzo Ibáñez, un analista político que nos ha venido acompañando ya hace un buen tiempo también aquí en Canal 11 Televisión. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por el programa y muchísimas gracias también. Gracias. Seguiremos adelante y además con opiniones que, como la de ustedes, van a enriquecer, creo yo, muchísimo el debate nacional. Empecemos con el primer tema que hemos tratado, que es la instalación de la primera junta directiva, la mesa directiva del Congreso de la República, ahora bajo la batuta de Luz Salgado Rubianes. ¿Cuál es tu impresión acerca de esta juramentación que ha hecho ya Luz Salgado, el discurso que hemos tenido la posibilidad de resumir y sobre todo las implicancias que va a tener en el juego político del próximo Parlamento Nacional? En línea general no me sorprende que haya tenido ese tono, ¿no? Porque era lo menos que se podía esperar. Para el inicio de un gobierno, para el inicio además, de un ¿no? gobierno, y de para un parlamento también. Un tema de concertación, ha sido además muy bien opinado por otros miembros del Parlamento. Y hay algunas cosas que sí son firmes y merecen destacar. El no más un 5 de abril, claro, por ejemplo. El tema principista de lo de Venezuela, que en el caso de Luz lo conoce muy de cerca, porque tiene una hermana viviendo más de 25 años en Venezuela. Ese dato no lo tenía. Sí, claro, bueno, claro. Para Luz es colega, es periodista, es promoción de media persona, entonces conozco el tema y es una preocupación bastante fuerte, pero además no se había hecho tan enfáticamente desde el Congreso de la República, lo cual significa, como has dicho inicialmente, una coincidencia con el Ejecutivo, pero a lo mejor una bandera común para empezar a enfrentar pues este gobierno dictatorial de Maduro. Y que el Perú lidere, además, dentro de la región, ante el silencio ominoso que han tenido muchas democracias. Yo recuerdo que Panamá fue la primera en tratar de levantarse contra esto y fue prácticamente abofeteada por el resto que quieren mirar al costado creyendo que la defensa de la autonomía de Venezuela, su independencia y su libre disposición para tomar las decisiones políticas impide que nosotros siquiera nos pronunciemos sobre la crisis humanitaria que hay en esta hermana nación. Sí, además creo que descoloca la fuerza de Verónica Mendoza, ¿no? Que ha estado muy tibia, pues entonces van a tener que expresarse y manifestarse también. Claro. Renzo, aparte de poder comentar, lógicamente, haciendo la misma pregunta que le he formulado a Max, hay un detalle que no debemos dejarlo pasar, porque en un inicio Pedro Pablo Kuczynski, hoy día lo han rescatado algunos medios de comunicación, había dicho que los 18 congresistas de Peruanos por el Cambio iban a respaldar a Luz Salgado en este primer año. Sin embargo, ellos decidieron finalmente abstenerse, han votado en blanco y por lo tanto no es que cree pues una fractura, pero por lo menos de alguna manera refleja que se mantienen todavía algunas tensiones. ¿Le ves alguna implicancia? Pareciera ser que esta manifestación de Pedro Pablo Kuczynski lo hizo en un programa de radio donde se encuentra con Luz Salgado y le dice a ella pues que le iba a dar los votos, pero en ese momento no se sabía que Luz Salgado iba a apartar a PPK o Peruanos por el Cambio de la conformación de la mesa. Luego supongo que ellos habrán visto que bueno, era inminente digamos, el ganar la presidencia por parte de Luz Salgado y de Fuerza Popular y de la mesa multipartidaria que tienen, y han decidido no votar. Sin embargo, las declaraciones que han venido después, tanto de Mercedes Arauz como del mismo Carlos Brus, han sido bastante alentadoras respecto de justamente de este discurso que es muy interesante porque rompe, creo, con una tradición, además, política, por lo menos para efectos del discurso. Y me refiero a que nosotros tenemos un sistema político presidencialista en donde por fin, después de muchos años, más allá de quién tenga la composición o cómo esté la composición del Congreso actualmente, se ve al Congreso como un poder real. Cosa que nunca hemos visto antes, ¿no? Hemos visto siempre como un apéndice o como algo o como un corso que acompaña un poco las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces es algo que me parece sumamente sustancial. Y lo siguiente es que, si bien es cierto, no nos sorprende lo que dijo Luz Salgado, pero sí me parece interesante el énfasis, la rectitud y sobre todo la fuerza con la que ha dado este discurso para efectos también de limpiarle la cara al Congreso de algunas cosas que nos parecen sumamente importantes para algunos entendidos, pero que de repente la población no lo sabe mucho, como por ejemplo el tema de las presidencias y
la permanencia en las comisiones. Eso es muy Entonces, importante. que para el funcionamiento del Congreso, que no debe ser mucho menos un circo, ni debe ser un espacio poco serio, más bien todo lo contrario, tiene que Exacto. concentrarse cosas. Hizo ¿no? una invocación en ese sentido, Luz Así es. Salgado, señalando que esa responsabilidad es colectiva, que todos deben contribuir a mejorar la imagen del Congreso, que todos sabemos que cada ciclo, Así ¿no es es. cierto?, de legislaturas o quinquenios ha ido desgastándose. Muy importante lo que ha tocado Renzo, Maxi, quisiera tu opinión respecto a lo que se puede venir, la conformación de las comisiones. Yo tengo una postura respecto a lo que ha pedido enfáticamente el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, para que se le entregue a Peruanos por el Cambio la conducción de la Comisión de Presupuesto. Es un pedido del presidente de la República. Estamos iniciando un gobierno, como bien ha dicho Salgado, donde no hay mayoría parlamentaria del partido oficialista. Por lo tanto, a mí me parece que un gesto de cortesía que debían tener mínimo la fuerza fujimorista es concederle la presidencia de esa comisión, muy importante porque tiene que estar muy coordinada, bastante coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Participas de ese punto de vista? Coincido contigo, la lógica determinante debe ser que trabaje Ejecutivo, por lo menos con la Comisión de Presupuesto, mucho más ahorita que ya en algunas semanas se empieza a ver. Pero yo quiero además señalar que de saque, de inicio, creo que la composición por nombres de este Parlamento es mejor que el que se va. Da la impresión que hay gente... ¿Te refieres a la calidad? A la calidad de gente las está personas que están integrando de todos los sectores políticos, ¿no? Eso hace prever que por lo menos no tengamos de inicio algunos deslices, como rápidamente vio en otro parlamento, no tengamos robacables o comer pollos de inicio, aparentemente no es así. Ni mataperros, efectivamente. Entonces, esto creo que puede ayudar a hacer un trabajo mucho más serio desde el punto de vista como ejecutivo y como ha dicho Renzo, efectivamente, pues en este momento el Parlamento se convierte en eso, en un verdadero poder, el primer poder. Es cierto, pero las fuerzas políticas ahora entran a este infighting, ¿no es cierto? Que es la composición ir definiendo el tema sí. de las comisiones. A mí me parece que debe ser ahí, deben darse las primeras señales de esa madurez que hoy día ha invocado Luz Salgado y que todos hemos celebrado. Por lo tanto, entonces tiene que haber más que una repartija de comisiones, una ponderación, ¿no es cierto?, de qué grupos de trabajo parlamentario le resultan importantes para el Poder Ejecutivo y otros que pueden ser incluso las áreas de fiscalización que muy bien PPK ha dicho que pase a manos de la oposición y eso no habría ningún problema. ¿Qué Además, dice porque hay un tema, ¿no? O sea, no hemos logrado consolidar algunos mecanismos de comunicación institucional entre el Congreso y el Parlamento. Lo que se tienen son bancadas que se comunican directamente con el Poder Ejecutivo, porque son parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no hay áreas, digamos, que puedan institucionalizar esto con técnicos especializados. Entonces es necesario que evidentemente Peruanos por el Cambio pueda tener en este caso, esta comisión que por demás no creo que le sirva mucho al otro lado, salvo para saber más o menos en dónde van a ir gastando. Y en ese sentido también una buena promesa de Luz Salgado, hacer una reingeniería del Parlamento. Ha dicho que va a ser un Congreso austero, es decir, no va a necesitar mayores gastos, aumentos presupuestales, ni entrar en la distribución de cuotas de poder con los partidos. Y en segundo lugar, profesionalizar a sus servidores de tal manera que también sean un cuerpo permanente dentro del Congreso. Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque toda la información que tenemos durante estos últimos 5 años ha sido el crecimiento desproporcionado, el ingreso de gente que no estaba calificada profesionalmente. Inclusive tenemos información, Servir, la institución que fue creada para formar cuadros dirigenciales, bajó la valla para que ingrese mucha gente, valla de requisitos, y en lugar, por ejemplo, de pedir licenciados con el título, bajó a bachillerato. Por ejemplo, este es un tema que ya lo hemos visto, todos los colegios profesionales es una gran preocupación, pero el hecho que Luz lo manifieste, que diga, y tenemos algunas señales que eso va a empezar a ocurrir, son buenos gestos, va a permitir efectivamente austeridad, pero más profesionalismo. Buen inicio entonces del Parlamento y vamos a pasar al segundo tema, Renzo Ibáñez, respecto a lo que tú también debes haber escuchado el día de ayer. Espero que en repetición, porque primero habrás visto, ¿no es cierto?, Palabra Libre. Palabra Libre. Y lo luego verán armando. El otro programa, bueno, bastaba leer nada más, como han repetido el día de hoy muchos medios de comunicación. ¿Qué te han parecido las últimas postreras ya declaraciones del presidente Ollanta Humala, que se reafirma más allá del tema de su esposa Nadine Heredia, que es un activo, que la creadora de los programas sociales,
que la gente con intereses económicos le tiene envidia, rabia, cólera, que la quiere ver destruida políticamente, sino también otros aspectos, porque, por ejemplo, se vuelve necio y persistente en que el tema de la inseguridad ciudadana no ha pasado nada en el Perú. No pasamos de estar en el estándar casi internacional de violencia e inseguridad en los centros urbanos de otros países. Sí, pareciera caer en calidad inimputable, y lo digo sin falta de respeto. O sea, uno esperaba del presidente de la República, después de 5 años, haber adoptado una postura mucho más madura, tocar algunos temas de sensibilidad nacional, y evidentemente también hay algo de política, ¿no? Pero yo siento que a mí se le ha pasado un poco tratando de sobar a sus ministros, a su mujer, de tal manera que pueda defenderla en cada ocasión. Me parece torpe, tonto, o sea, no dio luces de absolutamente nada y simplemente no ha pasado nada. Lo que sí queda importante, que queda claro, es que quienes nos gobernaron afortunadamente no fueron en principio el constructo ideológico de Ollanta Humala, afortunadamente, gracias al pragmatismo de su mujer, pero sí gobernó una capa de técnicos sin ningún tipo de proyección o panorama político. Y creo que es por culpa de justamente esta falta de proyección y panorama político que hemos tenido una serie de torpezas en el gobierno, como por ejemplo la ley Culpín, que no se puede explicar de otra manera. Claro, el presidente del Consejo de Ministros ya saliente, Pedro Cateriano, se ha referido el día de hoy un poco a la juventud, la inexperiencia del Partido Nacionalista. Ha dicho, yo no pertenezco a ese partido, pero le atribuyo a su inexperiencia el haber cometido algunos errores políticos, algo que ha hecho incomprensible el buen cambio que tuvo el presidente Ollanta Humala de dejar, ¿no es cierto?, la gran transformación, el programa de la gran transformación, y emplearla de la hoja de ruta. ¿Cómo ves eso, Max? Me sonrío por lo que dice Cateriano a pocas horas de haber tratado muy mal a una colega de Canal de Panamericana Televisión, de Canal 7, ¿no? Canal 7 fue, ¿no? A la colega Guevara. Estaban transmitiendo y simplemente le apartó con la mano y con un gesto, pues no me enfoquen a mí. Esta es la segunda vez que hace. Yo recuerdo cuando intentaron en pleno tema acerca de López Meneses, en una ceremonia, la reportera de Canal 7 quiso preguntarle al entonces comandante de la Marina un tema y él lo impidió, así, además ostensiblemente que ya se acababa la entrevista, como si fueran empleados del gobierno de turno los de Canal 7. Sí, pero ¿no? Además demuestra, creo, el poco respeto a esta labor que estamos haciendo como periodistas, que además se ha reafirmado anoche el propio comandante Humala al decir que el tema de la denuncia contra Roxana Cueva está muy bien y que no hay nada más que hacer, que los periodistas no somos intocables. Los periodistas, correcto, sabemos que los periodistas no somos intocables, claro, y nadie pide que seamos intocables, pero se respeta. Entonces ya con las palabras de ayer simplemente se confirma lo que sospechábamos, que era una disposición de más alto nivel, que era una manera de castigar a aquellos periodistas que han estado durante los últimos años, prácticamente desde que ingresaron, recordando y chequeando con lupa todo lo que ocurrió. Bueno, y ha pasado de ser... Rosana Cueva fue la que demostró la luz verde, por ejemplo. La luz verde, ¿no? Claro, y ha pasado de ser de un candidato de acabar en estadista, ha pasado a ser un candidato simplemente aspirante a candidato. ¿Y cómo Nadine Heredia detesta, ¿no?, a la colega Rosana Cueva, que ha llegado hasta este extremo? No podemos pues interpretar otra cosa, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando le llamó una locutora? Un día le dijo, efectivamente, es apenas una locutora, con una arrogancia y una soberbia ¿no? inaceptable en una persona que se ha empleado y ha ganado $9.000 en soluciones capilares, que ya yo como calvo podría trabajar en soluciones capilares, no la señora Nadine Heredia. Además, habiendo sido ella parte del gremio también de comunicadores. Claro, se supone que estudiaba y todas las cosas. Entonces, ahí vemos el respeto que se ha tenido. Felizmente, ya como dices, estamos a 48 horas, pero esto no va a acabar ahí. Estoy seguro que no va a acabar ahí. Van a salir y hay cosas que se van a seguir acentuando por un tema de investigación. Bueno, pero yo tengo la impresión de que a veces, como he señalado, por lo menos en la introducción, se ocultan cosas positivas que puede haber tenido el gobierno. Sería necio de nuestra parte, cerrado, obtuso, señalar que un gobierno no tiene algunos logros. A mí me ha molestado siempre, Renzo, algo que el presidente Humala suele repetir, y lo escuché el otro día a uno de sus ministros en un congreso de comunicación internacional. Dice, siempre es necesario compararse con los gobiernos anteriores, ¿no es cierto?, para decir cómo han avanzado. A mí me parece pues una falacia, ¿no es cierto? El modelo económico de crecimiento, nos guste o no, lo sembró Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, durante su gobierno, algunos lo califican de dictatorial, lo que sea. El crecimiento después del fenómeno del Niño del año 98, ¿no es cierto?, la crisis rusa, la crisis brasilera, la crisis del efecto tequila de México, todas las crisis que se nos vino a fines de los 90,
Recién en una democracia efectiva como el gobierno de Toledo pudimos recuperar el ritmo y el camino. Igual lo aprovechó Alan García, es obvio, ¿no es cierto? El boom de los minerales, etcétera, pero se fue acumulando, ¿no es cierto? Las reservas internacionales, mejoramos el nivel de riesgo país, por lo tanto éramos sujetos de mayores créditos, venían las inversiones. ¿Cómo es posible que el señor Humala quiera compararse como si hace 100 años pues tuviéramos, ¿no es cierto?, un modelo económico estándar de crecimiento, donde un gobierno hizo menos que el otro? Hay ¿Cómo un enfocas tú complejo adánico, evidentemente, Sí, por adánico tratar de... absoluto, ¿no? Y eso es algo muy propio de nuestros caudillismos, ¿no? A lo largo de los 200 años de independencia hemos tenido este tipo de rupturas o supuestas rupturas y la gente se ha tratado, los políticos se han tratado de empoderar a partir de un discurso que lo renueva absolutamente todo. Claro. Y en este caso, si alguien no ha renovado, justamente ha sido él, ¿no? Porque no ha puesto, salvo en el caso de los programas sociales, y de pronto haber hecho en algún momento un mea culpa, retroceder un momento en el caso de la educación y luego avanzar con las políticas educativas que se habían hecho ya del gobierno anterior, ojo, porque con la primera ministra comenzó a retrocederse absolutamente todo, encima, sobre todo con temas que fueron de evidencia efectiva, como por ejemplo los colegios de alto rendimiento, que ya se iban a paralizar, ahora se han retomado y efectivamente hay una serie de esquemas interesantes que este gobierno ha planteado, pero que tampoco son la gran maravilla y todos sabemos que hubiera podido ser muchísimo más si hubiera tenido un poco más de sensatez y hubiera tenido menos asesoría de su esposa. ¿Qué conservará PPK del gobierno de Ollanta Humala, a tu parecer, Max Obregón? Lo que debería conservar por lo menos son los programas sociales, ¿no? Que nadie duda que se ha hecho un buen trabajo ahí. En el aspecto de educación también, evidentemente la segunda parte se retomó porque la primera ministra, al contrario, trató simplemente, aparentemente, porque venía de la gestión de García, se trató de ir para atrás, pero poco o más. El problema es que Ollanta Humala ha tenido estos aciertos, pero más han sido los desaciertos políticos. Entonces, en el balance que nosotros vemos y que la ciudadanía con apenas 10% de respaldo ve, no nos olvidemos de los conflictos sociales que, si mal no recuerdo, han generado como 15 o 20 muertos a lo largo de todo Tiamarí, en el norte, Cajamarca. Entonces, ese es un tema que no se pudo ver, ¿no? Y sin embargo, recordamos, sí, pues el caso de Bagua, pero este gobierno que se va a tener una serie de problemas sociales por no manejarse políticamente. Lo que atribuye el presidente del Consejo de Ministros cateriano a la inmadurez, a la juventud del Partido Nacionalista, yo lo llamo en realidad, Renzo, el envelecimiento, o sea, envelecimiento de la política nacional. Así ha es. envilecido el señor Humala con su lenguaje de confrontación, con este odio hacia los adversarios, perseguir al Que es lo más fujimorismo, saltante que deja, ¿no?, su Alan gobierno. García, y no porque se trate en particular de quienes merezcan incluso probablemente todos los procesos judiciales habidos y por haber, para eso están las instancias judiciales, sino haber creado este clima que de repente De vemos ahora confrontación, de encono, de que encono. todos andamos enojados En con cosas todos. tan torpes y innecesarias ¿no? como, por ejemplo, no sé, o sea, finalmente el fujimorismo votó muchas veces a favor con el gobierno para darle cierta estabilidad, o darle gobernabilidad y finalmente hacer algunas cosas. Y el presidente los llama partido cloaca. Yo no soy fujimorista para nada, pero hay cosas innecesarias y además que la gente pide de los políticos justamente algo de responsabilidad y cierto enfriamiento de las cosas. Pero ¿no? ¿cómo le ha revertido además? ¿no? Porque En estos es índices de Ollanta Humala aprobación, el o que sea. se queda sin la mayoría parlamentaria. De 47 congresistas, yo siempre lo repito, ingresó igual que Alejandro Toledo con 47 congresistas, hoy día tiene 25, salió Claro. con 25 mientras Toledo salió con 32, es decir, ha perdido menos. Perdió el control del Congreso. Del Congreso. En segundo lugar se le fueron los dos vicepresidentes, Marisol Espinosa y Omar Chejade. Claro. Yo no he visto Omar una Chejade ha cosa... escrito un libro Y contra encima, ellos. su o sea, segundo vicepresidente revela absolutamente unos secretos que Terrible, claro. nos permiten atar cabos de cómo ha sido la conducta y la reacción de la población. perversa, perniciosa, Así es. mala, maledicente de verdad de la señora Nadine Heredia, Así que, es. que además todos esperamos que sea una figura política, ¿no es cierto?, pugnaz, Claro. una madre de O darle familia, continuidad a la una institución de su colaboradora partido, de claro. su esposo, que todos lo hubiéramos aceptado. Pero el Max. mal manejo empieza precisamente con la señora Nadine Heredia, que durante la mitad de la gestión nos tuvo con el tema de que no estaba en agenda, se iba a postular. Entonces ahí empieza primero una resistencia de la ciudadanía. Cuando eso se pudo zanjar de inmediato, si de verdad, todo hace prever que efectivamente estaba pulseando el ánimo a ver qué se podía hacer. Y una cosa importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para curarnos de los advenedizos? Yo nunca le tuve mucha fe a Ollanta Humala, desde la primera vez que lo vi, y me pareció siempre un tipo
por decirlo menos, oscuro, ¿no? Pero no tenía las luces tampoco para ser presidente, ni tampoco tenía un gran equipo como para esperar algo interesante, ¿no? Entonces, yo creo que lo que queda pendiente justamente en el futuro, y eso dependerá, ahora, irónicamente, de este Parlamento que está ahora controlado por el fujimorismo, que haya una reforma política seria que fortalezca las instituciones políticas, entre ellos a los partidos políticos, pero también que pueda fortalecer otras formas de representación dentro del Estado, como por ejemplo el caso de los consejos municipales, provinciales, en el caso del mismo Parlamento. Yo no sé de qué manera puede hacer el fujimorismo con 73 congresistas. Van a tenerle que dar algún tipo de sostenibilidad al gobierno, pero no van a hacerlo siempre porque van a querer ganar las elecciones el 2021. Ojo, que tiene la competencia con el Frente Amplio así también. Es. Hay dos fuerzas internas que van a competir con miras al 2021. Se me viene, César, a la mente quién puede de hacer pronto mejor oposición. El 2018 mandar a hacer una renovación por mitades y poner, no sé, una Cámara de Senadores. Si se aprobara ahora tendría que regir ya para el próximo periodo presidencial. Pero de pronto no se puede dar eso como una medida inmediata, según los constitucionalistas. Pero este tema de los advenedizos ya ahorita va a venir en las próximas elecciones, en los gobiernos locales y municipales, que ahorita no está permitida la reelección, salvo que se empiece a negociar la posibilidad, porque eso también, con un afán de castigar, lo único que se está provocando es precisamente que llegue gente improvisada a la política, porque simplemente, como está saturada la ciudadanía de políticos, hay que cambiarlos a todos. Estamos terminando, Max Obregón, este bloque, y quisiera tu comentario como decano del Colegio Nacional de Periodistas del Perú, lo que Mecha Arauz ha señalado y que lo hemos traído a colación a través de la repetición de lo que manifestó a un medio de comunicación, establecer un horario de protección al menor y dejar de cosificar, por supuesto, a la mujer. Un reclamo que viene de una dama, de una persona que además es bastante respetable como Mercedes Arauz Fernández. ¿Qué dices tú? Me sorprende positivamente porque se trata además de la segunda vicepresidenta del partido que está en el gobierno, que lo ha dicho además en un canal donde precisamente se exalza la figura femenina de la peor forma y donde no solamente es la figura femenina sino los contenidos. La ley existe, la ley de radio y televisión 24898, artículo 40 establece lo que se llama el horario familiar, de 6 de la mañana a 10 de la noche, y el pueblo lo llama horario de protección al menor, que dice más o menos que en ese horario no se puede pasar contenidos violentos que atenten contra la moral, contra la familia, y todo eso es totalmente violentado, ¿no? Y los canales de señal abierta. Entonces, para nosotros resulta importante que lo diga una persona, que esta es una lucha que bueno que se empiece a sumar. Y que está comprometiéndome, perdóname, la voz del gobierno. Efectivamente, es una política. Nosotros vamos a presentar esta propuesta como Poder Ejecutivo, como partido de gobierno. Ahora, lo que yo simplemente pondría énfasis, porque además este es un tema que en este canal hace años se viene enarbolando como bandera, el respeto al menor, a la familia. La ley existe. Lo que no se está haciendo es cumplirla como debe ser. ¿No? Existe Concord TV, que es un mecanismo creado por la propia ley de radio y televisión. Recordemos, la ley se creó cuando ingresa Alejandro Toledo luego de los Vladivideos para tratar de ver cómo se evita que se vuelva a caer. Y esa ley empieza y se empieza a parchar. Demoró 3 años en salir. Estaban los propietarios, estaban los anunciantes, estaban los representantes de los consumidores, y al final Concord TV, que era el organismo que se suponía vinculante, no regulador porque no les gusta la palabra, que supervisaba, quedó simplemente como un ente figurativo, no vinculante. Y lo que ha terminado en los últimos años es simplemente hacer informes. Pero, por ejemplo, debe existir un presidente ejecutivo. Este gobierno lo nombró en 5 años. Nunca ha habido un presidente ejecutivo de Concord TV que podría llevar adelante y hacer cumplir estas cosas. Lo importante, Renzo, es estar atentos entonces a que se adopte esta medida que es tan esperada por padres de familia preocupados por estos contenidos realmente nocivos. Si hacemos una encuesta es verdad, porque eso es lo que le da de comer a muchos medios de comunicación, ¿no es cierto? Cada vez introducirnos y
y vanagloriarnos de la civilización del espectáculo que en un gran ensayo Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, ha denunciado. Claro. Sí, sumamente necesario, pero también tener en cuenta que no solamente es la televisión la que educa, ¿no? Sino también los padres de familia en casa. Exacto. Entonces, creo que ahí también debe haber un impulso del Ministerio de Educación por buscar espacios de escuela de padres, las APAFAS y todos los organismos de la sociedad civil para tratar de formarnos todos juntos, ¿no? Padres e hijos. Todos comprometidos. Renzo Ibáñez, Muchas muchísimas gracias, por estar César. con nosotros. Max Obregón, Gracias, César. muchísimas gracias y los tendremos, por supuesto, de manera continua aquí Cuando en gustes. este espacio para debatir abiertamente temas de interés nacional y de la coyuntura que yo creo que les deben interesar mucho al país. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Una César. pausa, volvemos con Palabra Libre.